Muy buenas, queridos amigos, amigas, amigues, Canal Málaga Televisión, nuestro espacio de diversidad. Cuando hablamos de diversidad, la diversidad es una cosa absolutamente transversal, tangencial, que ocupa todos los espacios de nuestra vida. Y por eso, desde esta televisión pública, hablamos de la diversidad como nuestra propia seña de identidad como humanos. A todos los espacios, como digo, nos ocupa y nos preocupa. Y hoy tengo una invitada, para mí, muy especial, porque yo creo que el protagonismo de los agentes sociales en cualquiera de las manifestaciones que una sociedad puede tener es fundamental. Y si hablamos de la diversidad, mucho más. Así que es un verdadero honor tener con nosotros a Natalia Sánchez, secretaria general de la CEM en Málaga. Bienvenida, Natalia. Pues muchísimas gracias, bien hallada, Francisco. Un placer estar aquí contigo para hablar hoy en concreto de esta cuestión. Pues sí, porque llamó poderosamente la atención a este que te habla, pues esa jornada, ese programa de actividad en torno a la diversidad que habéis organizado recientemente en vuestra Confederación de Empresarios y dije, justo esto, yo quiero contar esto en nuestro programa de diversidad en Canal Málaga Televisión. ¿Por qué surgió esa iniciativa? ¿Cuál es el motivo, el objetivo que buscáis como organización? A lo mejor si te doy el contexto, que creo que sea lo adecuado, por ponerte en antecedentes, no son cuestiones que surjan, hacemos una jornada sobre un tema porque ahora eso está de moda, no, normalmente las cosas las trabajamos, las planificamos y tienen un sentido. Sin irnos muy lejos, para nosotros desde el punto de vista netamente empresarial, cuando generamos sesiones de trabajo, jornadas, webinars, talleres, sobre temáticas que entendemos son de interés, hay un apartado que es clave y son los recursos humanos, las personas dentro de las organizaciones. Para nosotros, y en palabras de nuestro presidente, es el principal capital de cualquier empresa, por encima incluso del capital económico o incluso el técnico, la maquinaria y los equipos que en muchas organizaciones son precisas para poder funcionar. En una economía como la nuestra, que además tiene base en servicios, las personas son, pues eso, fundamentales para determinar la calidad de lo que somos capaces de ofrecer. Desde esa premisa, a lo largo del año tenemos distintas líneas de actuación y con distintas colaboraciones para abordar esa cuestión, y más en un entorno ciertamente complejo en muchas cuestiones, pero también en lo que tiene que ver con la captación de talento, la retención y el dar valor y dar posibilidad a que tantas personas con distintos orígenes, procedencias, prioridades, conocimientos, de eso se trata la diversidad, diversidad generacional, diversidad sexual, como bien has mencionado, diversidad étnica, de cultura, de religión, que es lo que la sociedad, también cualquier empresa se encuentra cuando va a ofrecer un producto o servicio para vendérselo. De manera que hablamos de recursos humanos en muchos sentidos, pero también la diversidad ha ido ocupando cada vez un espacio mayor. ¿Qué ocurría? Pues que tenía mucho sentido que a propósito de la Ley 4/2023, que luego en el 2024 ha tenido su desarrollo reglamentario, hablando de la igualdad, que otras veces la hemos abordado desde la perspectiva de género muy enfocado a mujer, pues que habláramos también de esa ley que ya hablaba de una igualdad de integración de personas trans y también de favorecer esa igualdad de oportunidades e integración de personas LGTBI. Tenemos público y además la sala se llenó. ¿Por qué? Pues porque efectivamente las empresas es muy consciente de que si tenemos un mercado que es tan diverso, las empresas tienen que organizarse internamente para recoger también esa diversidad. Eso enriquece cualquier equipo, aporta distintos pareceres de origen, o sea, en principio, que luego eso se canaliza pues, en creatividades distintas trabajando para hacer una oferta innovadora. Y cuando hablamos de innovación, a veces no es solamente inventar algo nuevo, que cada día cuesta más, sino atender a sensibilidades distintas, atender a públicos distintos. Entonces, el planteamiento de cara al público es interesante, pero luego internamente hay algo que no es nada desdeñable, es muy importante, que es que tu organización esté preparada para dar buena acogida a personas con perfiles tan distintos que, primero, tengan interés por trabajar contigo y, segundo, quieran permanecer porque vean que allí pueden desarrollarse personal, profesionalmente, en un entorno que les facilita que lo hagan tal como son. A lo largo de nuestra conversación iremos viendo imágenes, precisamente como tú has dicho que estaba lleno del público, de ese encuentro que tuvisteis. No tuve la suerte de poder acudir porque me pillaste fuera de Málaga, pero
prometo ir a las próximas, a estar ahí el primero, porque entre otras razones yo soy también empresario, es decir, yo tengo mi propia SL, entonces me siento muy refrendado con lo que vosotros como organización, no pertenezco a ella todavía, lo tengo pendiente, pero sí me siento muy refrendado con lo que hacéis, porque a veces, y tú serás partícipe de ello, el concepto empresa con respecto a conceptos sociedad o conceptos vanguardistas de la sociedad pueden estar muy alejados, porque la innovación, como tú muy bien dices, no solamente es una innovación tecnológica, es una innovación social y de identidad con el trabajador y con el humano. ¿Qué medidas más allá de esto crees que necesitamos como empresarios, como sociedad, como organización, implementar para que esa distancia que aún sigue existiendo, porque lo que digo es obvio, es decir, la gente os ve lejos, nos ve lejos de lo que puede ser una ley trans? ¿Qué más tenemos que hacer o hay que hacer para que esa distancia se acorte? Las cosas está claro que se demuestran en el día a día y con la acción, y yo creo que eso para nosotros siempre ha sido muy relevante cuando hemos entrado en apartados como estos o como otro programa que desarrollábamos también este 2024 recién terminado, de corresponsabilidad, ir un poquito más allá en aquello de la conciliación y de paso buscar esa igualdad dentro de las unidades familiares, estén compuestas por quien sea, ¿no? Hay un contexto todavía, yo creo, también, y doy igual que antes, como un paso atrás para coger perspectiva. Las empresas entendidas en el sentido estricto este de una organización compuesta por recursos humanos, recursos materiales, para poder, como fin, ofrecer un producto o servicio a la sociedad y a cambio obtener una rentabilidad, es la visión, digamos, más básica, ¿no? Eso tiene que funcionar para que la empresa tenga un futuro. Pero luego hay un ámbito que yo creo que estaba ahí en la esencia también de esa entidad que es cualquier empresa, pero que poco a poco ha ido cogiendo muchísima más fuerza con la evolución de nuestra sociedad, que es la propia acción social de la empresa. Una empresa, más allá de hacer todo esto que estamos diciendo, al final está muy en contacto con sus propios empleados, con el cliente final, con unos proveedores, con unos colaboradores, las mismas personas, el mismo empresario es persona que está también muy relacionada con su entorno. Luego, más allá de esa mera venta de un producto o un servicio, hay otras 1000 cosas que hace la empresa en su día a día que de una manera u otra, pretendida o sin ser pretendida, al final tiene impacto en la sociedad. Es por eso que desde siempre hemos planteado que la empresa como tal es un agente que, bien orientado, bien coordinado, con el esfuerzo intencionado, puede ser un agente de cambio social. Y yo creo que eso es algo que también la Agenda 2030 reconoció, desde el punto de vista que se decía, para provocar un cambio que nos lleve a conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible a los que la sociedad, el mundo está llamado, ámbito público, ámbito privado, fundamental que trabajen coordinados. Y dentro del ámbito privado, por fin se reconocía, negro sobre blanco, un papel del mundo empresarial. Dentro de lo que una empresa es capaz de facilitar o es capaz de mover en la misma captación del talento en base a los criterios en los que quiere tener personas dentro trabajando, está ya haciendo una declaración de intenciones de por dónde quiere en la sociedad ocupar un espacio, hacia qué necesidades está apuntando, de qué manera además en la medida en la que va a tener esa conexión con el entorno también va ofreciendo otras cosas, esa responsabilidad social que cada uno va orientando según pues tiene interés o tiene una mayor afinidad, ¿no? de causa a la que puede dedicarlo, y muchas veces muy relacionada con la actividad principal de la empresa. Es por eso que todo esto tiene un desarrollo importante en los últimos años. Es verdad que la provincia de Málaga, en cuanto hemos hablado de responsabilidad social, este dinamismo empresarial, ha ido muy de la mano. El hablar de responsabilidad social, el hacer un compromiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el haber hablado de esos ODS, de esa Agenda 2030, y iba a decir afortunadamente, pero por desgracia, porque se han dado las circunstancias, ha habido momentos clave en los que ha habido que dar un paso adelante. Recientemente hablamos de la pandemia, hablamos de momentos de la crisis financiera, donde se ha visto que las empresas también han puesto de su parte. ¿Qué ocurre? Que incluso en muchas ocasiones, y esto era algo que lo hemos visto cuando hemos hablado este año pasado de corresponsabilidad, o en el cierre del año cuando hablábamos de la diversidad en la aplicación de la Ley 423, hacemos recopilación de buenas prácticas, porque siempre nos hemos dado cuenta, incluso cuando en el 2007 empezamos a acuñar aquello de la RSE, que algo que parecía que de repente era un término específico, parecía nuevo, sí se venía dando. Entonces hay buenas prácticas que siempre nos gusta recoger, porque vemos que muchas veces
hay empresas, y eso atiende a una voluntad del propio empresario o empresaria que la dirige o de las personas que tienen en su equipo, que también tienen esa visión, que ya hacen muchos desarrollos de cuestiones que si somos capaces de darles valor y de darlas a conocer al resto del tejido productivo, pues tiene, en fin, primero, para ellos, para la propia empresa, una satisfacción el funcionar de esa manera, porque entienden que están ocupando un rol que va mucho más allá del netamente económico, también social. Por otra parte, dar al resto del tejido productivo que lo pueden hacer independientemente de su tamaño o sector, porque siempre todas estas buenas prácticas pueden tener una adaptación. Y luego, por otra parte, en términos generales, nosotros como organización también nos interesa dar a ver esa visión de la empresa que existe, que no es que sea minoritaria, es que a veces hay que dedicarle un rato, hay que incluso internamente analizar qué es lo que estoy haciendo y pues esto es verdad que responsabilidad social no lo tenía catalogado como tal, ¿no? Bueno, pues en ese ejercicio es en lo que como organización también intentamos cada año sacar alguna línea de actuación que nos lleve a poner de relieve lo que ya se está haciendo y a partir de ahí generar información, talleres, movimientos en los que más empresas se unan a esa forma de entender el cómo hacer empresa, permíteme la redundancia. Claro. Hablaba de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo soy muy pro la colaboración público-privada, me parece, este es un ejemplo, es decir, esto es una televisión pública y una colaboración público-privada porque tú estás contando algo que hacéis desde un ámbito absolutamente privado. Cuando ambas partes confluyen, surgen chispas muy buenas, se encienden las llamas de nuevas colaboraciones. Vosotros como entidad, en este caso un agente social pero privada, ¿queréis o necesitáis nuevas chispas en la ciudad para esa RSE o RSC o simplemente Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Qué aspiráis? Pues mira, nosotros somos unos firmes partidarios de esa colaboración público-privada, porque además hemos visto que funciona, que cuando se ha puesto a prueba ha dado la talla. Y en el caso de Málaga, si hablamos del desarrollo económico que nuestra ciudad, la capital o la provincia ha tenido a lo largo de los últimos 20-25 años, ha sido fruto de que tanto el ámbito público como el privado nos hemos puesto a hablar y hemos ido remando en la misma dirección, que haya planes estratégicos que ayuden a eso, que encima nos planifiquemos el trabajo, pues ya ahí vemos el resultado. A nivel de todo lo que tiene que ver con política de responsabilidad social, para nosotros ha sido clave a lo largo de nuestra historia, en lo que hemos visto que se ha podido dinamizar en la provincia, y cuando digo nuestra historia, reciente, los últimos 20 años, colaboraciones con Diputación para poner en marcha un foro de empresas socialmente responsables, hablar a nivel nacional con el ministerio correspondiente y en concreto con quien lleva la agenda, a día de hoy la Agenda 2030, en su momento pues, Pacto Mundial de Naciones Unidas, que es la base que, digamos, antes de que existiesen otro tipo de certificaciones, era quien de alguna manera podía acreditar que una empresa estaba asumiendo unos compromisos asociados a unos criterios de Naciones Unidas y que además periódicamente, anualmente, tiene que hacer una puesta al día de una renovación, digamos, de ese compromiso y una acreditación de que así lo estaba atestiguando. Y, por ejemplo, de esa primera puesta en común con el Pacto Mundial, tuvimos una adhesión masiva de organizaciones y empresas en Málaga al pacto de cerca de un centenar de organizaciones que nos felicitó el pacto en Europa porque había sido la región donde mayor número de empresas se habían decidido sumar a ese compromiso. O sea, aquello que pasa pues que da pie a que algunas empresas se vean todavía más motivadas, más animadas a seguir en esa línea. Para nosotros es fundamental esa colaboración público-privada que seguimos manteniendo con otras entidades y puntualmente para las actividades que hacemos, pero para nosotros también es muy clave el hecho de ese foro que esté integrado por empresas pequeñas, grandes, de toda la provincia, de tamaños distintos, dedicándose a actividades totalmente diferente, desde la industria a una empresa de comunicación, a empresas de alimentación. ¿Por qué? Pues porque queremos ir en todo esto de la responsabilidad social de abajo arriba, es decir, viendo lo que la sociedad, por donde se va moviendo, qué va demandando, cuál es el orden de prioridades, y además hemos visto que la pandemia ha sacudido y ha hecho una reubicación de muchísimas cosas en cuanto a los valores o a las prioridades que cada uno, yo ya como persona en la sociedad, ha ido registrando, y es importante que las empresas vayan viendo por dónde quieren seguir profundizando. Eso implica ir más allá de lo que es el mero cumplimiento de una norma.
A día de hoy es verdad que las empresas están saturadas de cantidad de normativas, muchas de ellas provenientes de Europa, que las obliga a cumplir con una serie de cuestiones. Es verdad que siempre se empieza con las empresas de mayor tamaño y luego poco a poco vamos bajando. Ahí podemos hablar pues desde planes de igualdad, protocolos de acoso, estamos hablando de estos planes también de integración de personas LGTBI, podemos hablar de los compliance, del buen gobierno. Hay cantidad de cosas que es verdad que entran con una norma que las regula y habla de quiénes han de cumplir, porque sí, porque es exigido, y luego, como digo, en el tiempo va bajando. Pero es verdad que hay muchas empresas que ya voluntariamente, sin tener el tamaño, sin tener la obligación, hacen ese recorrido. Que haya habido fórmulas también en colaboración público-privada, que en conversaciones nosotros desde las empresas con el ámbito público se ha dicho, oye, cláusulas sociales en la contratación pública, y que se dé valor a una empresa que tiene en cuenta, tiene en consideración todas estas cuestiones. Y están esas cláusulas sociales, afortunadamente. Y se están aplicando. ¿Que eso además haya supuesto un acicate? Por supuesto. Y ahí es donde tenemos que seguir profundizando. Que desde la perspectiva pública y la privada sigamos hablando, pero para que entre todos seamos capaces, cada uno dentro de sus posibilidades, porque no hay que perder de vista que esto tiene que ser algo voluntario en esencia, tienes que creértelo, porque si no, el que esté forzado a hacer algo te obliga a hacer lo básico, lo mínimo. Y lo importante es que entiendas, y yo creo que ese es el último salto que se ha podido dar en la responsabilidad social y en la asunción dentro de la estrategia de las propias empresas, que esto es bueno para todos, que esto no es algo que haya que hacer porque sí, o como antes se hablaba de una posible acción de marketing, o en el ámbito de la sostenibilidad, el greenwashing. No, esto es que ya hay que entender que esto además es positivo e incluso rentable. Y desde esa óptica es desde la que yo creo que en el día de hoy las empresas modernas, las que de verdad han digerido todo esto y lo están aplicando, lo están mostrando en su día a día, lo están viendo y lo están llevando a cabo. Más allá de la empatía personal que yo te puedo tener, que la tengo mucho desde hace muchísimo tiempo, te tengo que agradecer porque yo formo parte del colectivo, obviamente, ¿no? Entonces, es bueno agradecer y verbalizarlo, porque lo que no se dice parece que no existe, que el colectivo, la organización empresarial de referencia en la provincia tenga este discurso, porque este discurso a muchos nos ayuda y a otros que necesitan oírlo les va a ayudar también. ¿Tú crees que vosotros, o nosotros los empresarios, tenemos que especificarnos mucho más en ese discurso de integración del colectivo, en este caso LGTBQ+, para que se nos tenga en referencia como en ese ámbito natural de una sociedad como la moderna, como la actual? Hay que darle naturalidad a todo esto y que forme parte de nuestro día a día, es el objetivo, ¿eh? Sin que haya que hacer mucho ruido en eso, pero lo que sí que es cierto es que eso hay que ir demostrándolo en el día a día, paso a paso, eso es claro. Por eso el desarrollar iniciativas como la que hicimos en diciembre, para hacer una aproximación, para atraer a las empresas. Es verdad que además, afortunadamente, desde la Confederación, en esa comunicación que te decía de cantidad de actividades que hacemos en relación con recursos humanos, tenemos un contacto muy directo con muchísimos responsables de recursos humanos de empresas malagueñas y estamos viendo que todo esto son cuestiones, porque nos lo trasladan, que las están viviendo. Es que lo apuntábamos antes, el hecho de ser capaces de en la empresa reproducir la realidad que tenemos en la sociedad es fundamental para poder entender bien qué es lo que esa sociedad demanda y cuál es el papel de esa empresa en ese espacio, territorio, tiempo, en el que contexto social. Por supuesto. Y luego vayamos a otra cuestión. Si hablamos además de la gente joven, ahora que tanto decimos, es que a esta gente joven no somos capaces de entender bien qué es lo que quieren y retenernos nos cuesta muchísimo y como... Precisamente cada día más tiene más peso el hecho de que una empresa, no voy a decir que solamente entienda, sino que en muchas ocasiones comparta los valores que esa juventud tiene. Y esa juventud es muy abierta de mente y lo que no quiere son restricciones, quiere trabajar, quiere que se le den oportunidades además para demostrar su valía y quieren tener un espacio donde se les respete y se les acompañe, se les dé margen, ¿no? Claro. Para encontrarse cómodos trabajando. De hecho, en aquella jornada que hicimos en diciembre había como un claim que decía algo así como
safe workplace, como el objetivo, ¿no? Claro. Un lugar donde te sientas seguro, Claro, donde es quieras que- trabajar y puedas hacerlo Claro, en libertad. que la dignidad y el respeto para el empleador y para el claro. empleado. Así es que esto, en ese universo, todo será absolutamente factible, real y, si me apuras, hasta paradisíaco. Pero claro, eso es lo mínimo, el que uno se encuentre Lo mínimo, cómodo y feliz trabajando, claro. que menos pedir cuando uno está desarrollando su actividad, y además que tengas posibilidad de crecimiento, que eso es también lo importante. Dentro de esa diversidad que poco a poco se va buscando en las empresas que haya, no es solamente la entrada, la integración es importante, pero la integración plena se alcanza cuando además se brinda oportunidad de crecimiento profesional dentro de la organización, claro. y donde personas diferentes en cualquier sentido de todo lo que hemos ido mencionando, Pero vayamos de la mano. vayan abriendo camino y vayan ofreciendo esa perspectiva, pero en lugares todavía donde es más factible la toma de decisión. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo que, digo, eso es el mínimo para poder garantizar que todo el mundo esté bien trabajando, pero luego, ya digo, lo que debe de ser un objetivo, que además va muy de la mano de esto, que además esto sea positivo para las empresas. Yo creo que ese es el otro elemento que para muchos al final llega a ser el que convence, ¿no? Si estoy buscando, pues al final el talento es el que nos iguala a todos, o sea, es el que hace que no existan otra clase de diferencias. Y si tú eres empresario y vas buscando a alguien que reúna un determinado perfil, pero que sobre todo te ayude a conseguir unos ciertos objetivos, ¿qué vas a delimitar de antemano? La edad, el género, el sobre hojuelas, claro. Claro. Así vamos a acabar, con talento. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Un placer. porque, reitero, es muy importante verbalizar lo que hacéis y cómo lo hacemos para que confluyamos en ese universo del que yo hablaba, que por desgracia todavía no existe. Estamos trabajando para que exista, pero los pasos que dais son de gigantes y podemos conseguirlo. Así que muchísimas gracias por tu discurso, por tu compañía y por contarnos esto aquí en Canal Málaga Televisión. Encantada, en esto seguiremos trabajando juntos. Seguro que sí. Amigos, amigas, como siempre, muchísimas gracias por tanto cariño. Nos vemos aquí en Canal Málaga muy pronto. Chao, gracias.